Siempre decían que no podían permitirse celebrarme, mientras alquilaban salones de baile para mi hermana. No dije nada. Hasta que compré una casa privada en un lago y publiqué, gracias por la motivación. Sus reacciones de celos llegaron rápido y fuerte. Me llamo Teresa y, a mis 28 años, finalmente entendí por qué siempre me sentí como una sombra en mi propia casa. Mientras crecía, cada una de mis celebraciones se topaba con preocupaciones presupuestarias, mientras que los logros de mi hermana Abigail merecían salones de baile y servicio de catering. Durante años, me tragué el dolor de ser la hija que siempre era una ocurrencia tardía. Entonces, un día, compré una propiedad frente al lago que lo cambió todo. La expresión en sus rostros cuando publiqué esas fotos con una simple leyenda, gracias por la motivación, hizo que cada cumpleaños olvidado valiera la pena. Antes de compartir cómo convertí años de ser ignorada en mi mayor triunfo, dejen un comentario diciéndome desde donde están viendo y denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Crecí en un acogedor barrio de clase media en Boston, Massachusetts, en una casa colonial blanca con postigos azules que mi padre, James, pintaba él mismo cada 5 años. Mi madre, Diana, era maestra de primaria, y mi padre trabajaba como contable para una firma local. Nuestra familia de 4 parecía perfecta desde fuera, pero dentro de esas paredes, se estaba formando un patrón sutil que moldearía mi autoestima durante décadas. Mi hermana Abigail era 3 años mayor que yo, con la cálida sonrisa de nuestra madre y la mente analítica de nuestro padre. Desde mis primeros recuerdos, ella fue la hija predilecta. Todavía puedo imaginar su fiesta de 7º cumpleaños en nuestro patio trasero con un payaso profesional, un castillo hinchable alquilado y un pastel de 3 pisos decorado con rosas rosas y su nombre en letras brillantes. Mis padres invitaron a toda su clase, más los niños del vecindario, sumando casi 30 niños corriendo por nuestro jardín con gorros de fiesta. Cuando llegó mi 7º cumpleaños al año siguiente, mi madre me sentó en la mesa de nuestra cocina. Teresa, cariño, este año tenemos que ser un poco más cuidadosos con el dinero, los fondos para la universidad y todo eso. Terminamos con 4 de mis amigas comiendo pizza y viendo una película en nuestra sala de estar. Sin decoraciones, sin pastel especial, solo un pequeño pastel de supermercado con mi nombre escrito rápidamente con glaseado azul. El patrón continuó a medida que crecíamos. Cuando Abigail ganó su primer trofeo de fútbol a los 9 años, mis padres llevaron a la familia a cenar a su restaurante italiano favorito. Mi premio por el primer lugar en el concurso de arte de todo el distrito ese mismo año obtuvo un rápido, buen trabajo y fue mencionado como una nota al margen durante la cena familiar. Tu hermana tiene un talento atlético tan natural, decía mi padre mientras colocaba la creciente colección de trofeos de Abigail en la estantería de la sala. Mientras tanto, mis certificados académicos y cintas de arte se guardaban en un cajón de mi escritorio en mi habitación después de una breve exhibición en el refrigerador. Todavía recuerdo mirarme al espejo del baño a los 8 años, preguntándome si algo estaba mal en mi cara o si mis logros simplemente no eran lo suficientemente especiales. Quizás si marcara goles en lugar de sacar sobresalientes, o si fuera más ruidosa y exigente de atención como Abigail, también me celebrarían a mí. La primera vez que realmente entendí que algo era fundamentalmente injusto fue justo antes de mi 10º cumpleaños. Había repartido invitaciones a 15 amigos para una fiesta en la pista de patinaje local. 3 días antes del evento, mi madre me sentó de nuevo. Teresa, lo siento mucho, pero hemos tenido algunos gastos inesperados este mes. Vamos a tener que cancelar la fiesta de patinaje y hacer algo pequeño en casa. Asentí, tragándome la decepción mientras llamaba a cada amigo para decirles que la fiesta se cancelaba. Terminamos con un simple pastel después de la cena, solo nosotros 4. Sin regalos, excepto una nueva mochila para la escuela que mi madre dijo que contaba tanto para tu cumpleaños como para la vuelta al cole. Apenas 6 semanas después, se enviaron las invitaciones para la fiesta de 16 años de Abigail. Tarjetas en relieve con detalles en lámina de plata invitaban a 60 personas a una fiesta en el centro comunitario local. Mis padres alquilaron mesas redondas, contrataron a un DJ, pidieron catering y encargaron a un fotógrafo profesional. Cuando le pregunté discretamente a mi madre sobre los gastos inesperados que habían cancelado mi fiesta mucho más pequeña, ella me alborotó el pelo. Esto es diferente, cariño. Una fiesta de 16 años es un hito único en la vida, y ya sabes lo importantes que son las conexiones sociales de Abigail para ella. Ese día aprendí que, en nuestra familia,
los hitos de algunas personas importaban más que los de otras. También aprendí a dejar de hacer preguntas y a bajar mis expectativas. El patrón estaba establecido, y durante los siguientes años, haría todo lo posible por convencerme de que no dolía tanto como en realidad dolía. La secundaria trajo nuevas oportunidades y desafíos. Mientras Abigail continuaba brillando en los deportes y los círculos sociales, yo encontré mi lugar en lo académico y el debate. Hablar en público me dio una voz que nunca tuve en casa. Y por primera vez, sentí que la gente realmente escuchaba cuando hablaba. Mi entrenador de debate, el señor Sullivan, se convirtió en uno de los primeros adultos que pareció genuinamente impresionado por mis habilidades. «Tienes un don para la persuasión, Teresa», me dijo después de que gané una competencia regional en mi segundo año. La forma en que estructuras los argumentos muestra un verdadero intelecto. Esas palabras lo significaron todo para mí. Me sumergí en el club de debate, los juicios simulados y las clases de nivel avanzado. Mis padres asistieron a exactamente un torneo de debate en 3 años, yéndose temprano para ver el partido de fútbol de Abigail al otro lado de la ciudad. En mi tercer año, conocí a Natalie en la clase de inglés avanzado. A diferencia de los amigos que habían ido y venido a lo largo de mi infancia, Natalie me veía con claridad. Venía de una gran y bulliciosa familia italiana que celebraba todo con igual entusiasmo. Después de pasar algunos fines de semana en su casa, donde sus padres hacían tanto alboroto por el proyecto de ciencias de su hermano menor como por la aceptación universitaria de su hermana mayor, comencé a ver la situación de mi propia familia con nuevos ojos. «Eso está muy mal», dijo Natalie sin rodeos después de que le expliqué cómo mi 16º cumpleaños había pasado con solo una tarjeta mientras mis padres estaban de viaje en el fin de semana de visita a la Universidad de Abigail. «Siquiera se dan cuenta de lo obvio que es su favoritismo». Me encogí de hombros, incómoda al etiquetarlo tan directamente. «Dicen que es por el dinero, pero siempre encuentran dinero para tu hermana», terminó Natalie por mí. «Eso no se trata de presupuestos, Teresa. Se trata de prioridades». El verano antes del último año, Abigail se graduó de la secundaria. Mis padres alquilaron un salón de baile en el Hilton del centro, completo con una fuente de chocolate, iluminación profesional y servilletas personalizadas con su nombre y año de graduación. Asistieron más de 100 personas, incluida la familia extendida que voló desde lugares tan lejanos como California. Mi madre pasó semanas planeando cada detalle, desde la presentación de diapositivas de los mejores momentos de Abigail hasta las decoraciones perfectamente coordinadas con los colores de su futura universidad. El costo total, que escuché a mi padre discutir por teléfono, fue de más de $5.000. Cuando pregunté tímidamente qué podrían estar planeando para mi graduación al año siguiente, mi madre pareció sorprendida. «Bueno, cariño, Abigail es más social. Tiene tantos amigos. Tú eres más introvertida. Haremos algo bonito, pero probablemente más pequeño. Eso te haría sentir más cómoda de todos modos, ¿verdad?». Asentí automáticamente, la respuesta esperada. Para entonces, me había convertido en una experta en ocultar mi decepción. El proceso de solicitud de ingreso a la universidad ese otoño resaltó aún más la disparidad. Mis padres contrataron a un consejero universitario privado para Abigail, la llevaron a visitar 6 campus diferentes y nunca cuestionaron las tasas de solicitud para las 10 escuelas a las que aplicó. Para mí, la conversación fue diferente. «¿Has considerado las escuelas estatales?», preguntó mi padre mientras yo investigaba universidades con sólidos programas de comunicación. «Son mucho más asequibles, y podrías vivir en casa para ahorrar en costos de alojamiento». «Pero pagamos para que Abigail viviera en el campus», señalé. «Tu hermana necesitaba la experiencia universitaria completa para hacer contactos. Tú estás más enfocada en lo académico. Puedes obtener la misma calidad de educación sin todos esos gastos adicionales». A pesar de la falta de apoyo, trabajé con mi consejero escolar y solicité ingreso a 7 escuelas. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad Northwestern, junto con una beca parcial por mérito, estaba eufórica. Era mi primera opción, con uno de los mejores programas de comunicación del país. Corrí escaleras abajo para mostrársela a mis padres, que estaban viendo la televisión en la sala. «Northwestern. Y me están dando una beca de $20.000. Les extendí la carta, con las manos temblando de emoción. Mi madre la miró de reojo. «Qué bien, cariño, pero ¿no es Northwestern muy cara?»,
incluso con la beca. Mi padre frunció el ceño. Deberíamos sentarnos y ver los números. Eso todavía va a ser una gran cantidad de préstamos estudiantiles. Ninguno de los dos se levantó para abrazarme o expresar orgullo por mi logro. Más tarde esa noche, escuché a mi madre hablar por teléfono con mi tía, entusiasmada sobre cómo Abigail había sido invitada a unirse a una prestigiosa hermandad en su universidad. Me fui a la cama esa noche y lloré en silencio en mi almohada, admitiendo finalmente lo que había sospechado durante años. A los ojos de mis padres, mis logros nunca estarían a la altura de los de Abigail, sin importar lo que yo consiguiera. La Universidad Northwestern se convirtió en mi santuario. Por primera vez, estaba rodeada de personas que valoraban el intelecto, la ambición y el pensamiento creativo, los mismos rasgos que parecían invisibles en mi hogar familiar. Mi compañera de cuarto, Samantha, era estudiante de periodismo de Seattle y me presentó a un círculo de amigos que eran curiosos, motivados y solidarios de maneras que nunca había experimentado. Para cubrir los gastos que mi beca no cubría, trabajé en 2 empleos a tiempo parcial. Durante la semana, ayudaba en el departamento de comunicaciones, asistiendo a los profesores con la investigación y tareas administrativas. Los fines de semana, trabajaba en una cafetería cerca del campus, donde las propinas eran sorprendentemente buenas. El horario era agotador, pero cada dólar que ganaba se sentía como un paso más hacia la verdadera independencia. Durante mi primer año, llamaba a casa semanalmente por obligación. Las conversaciones seguían un patrón predecible. Después de preguntar cómo iban mis clases y apenas escuchar mi respuesta, mis padres se lanzaban a contar novedades sobre Abigail, sus eventos de la hermandad, sus oportunidades de prácticas, la gente increíble que estaba conociendo. Aprendí a mantener mis propias historias breves, reconociendo la familiar mirada perdida de mi madre cuando hablaba demasiado sobre mis propias experiencias. A medida que avanzaba el segundo año, mis llamadas a casa se hicieron menos frecuentes. Cuando se acercaba el Día de Acción de Gracias, Samantha me invitó a unirme a su familia en Seattle después de escuchar que planeaba quedarme en los dormitorios. A mis padres les encantaría tenerte, insistió. Nadie debería estar solo en Acción de Gracias. Cuando llamé para decirles a mis padres que no iría a casa, su respuesta fue reveladora. Oh, probablemente sea lo mejor, dijo mi madre. En realidad, estábamos pensando en ir a visitar a Abigail a la universidad, ya que tiene ese gran evento benéfico de la hermandad el sábado después de Acción de Gracias. Esa festividad con la familia de Samantha fue reveladora. Sus padres me hicieron preguntas detalladas sobre mis estudios y parecían genuinamente interesados en mis respuestas. Su padre, un ejecutivo de marketing, pasó 1 hora entera discutiendo un proyecto de campaña en el que estaba trabajando para una clase. Cuando les mostré mi sitio web de portafolio, se reunieron alrededor de la computadora, ofreciendo cumplidos específicos y comentarios reflexivos. Tienes un verdadero talento para esto, dijo el padre de Samantha. Cuando estés lista para hacer prácticas, estaré encantado de presentarte a algunos colegas. Casi lloré en su mesa, desacostumbrada a tanta atención y aliento enfocados. Después de eso, pasé la mayoría de las festividades con las familias de Natalie o Samantha. A mis padres nunca pareció molestarles particularmente mi ausencia, ocasionalmente enviando tarjetas de regalo para Navidad o mi cumpleaños con tarjetas firmadas con amor, mamá y papá con la letra de mi madre. En mi tercer año, conseguí unas prácticas muy codiciadas en una agencia de marketing digital en Chicago. La experiencia confirmó que había elegido el campo correcto, y mi supervisora ofreció comentarios elogiosos sobre mis contribuciones. Tienes un don para entender lo que motiva a la gente, me dijo durante mi evaluación de desempeño. Eso es algo que no se puede enseñar. Me gustaría ofrecerte un puesto también el próximo verano, con mayores responsabilidades. Cuando compartí esta noticia con mis padres durante una rara llamada telefónica, la respuesta de mi padre fue, qué bien, ¿pero es pagado? Realmente deberías concentrarte en pagar esos préstamos estudiantiles. Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió. ¿Te contamos que Abigail ha sido invitada a presentar en un simposio de historia del arte? El decano seleccionó personalmente su trabajo. Estamos muy orgullosos. Para mi último año, había construido una vida que se sentía completamente mía. Mi círculo de amigos me valoraba por ser exactamente quien era. Mis profesores me recomendaban para oportunidades. Mis prácticas se habían convertido en una oferta de trabajo para después de la graduación.
Por primera vez, me sentía vista y apreciada. Cuando se acercó la graduación, les envié a mis padres la información sobre la ceremonia. Confirmaron que asistirían, aunque mencionaron que no podrían quedarse mucho tiempo después, ya que Abigail tenía una inauguración en una galería donde había comenzado a trabajar, y habían prometido estar allí. El día de la graduación, se sentaron durante la ceremonia de 3 horas y se unieron a mí brevemente para las fotos después. Mi madre me entregó una tarjeta con $200 dentro. Lamentamos mucho no poder quedarnos a cenar, dijo, ya mirando su reloj. Pero el evento de Abigail comienza a las 7 y tenemos que volver a la ciudad. ¿Lo entiendes, verdad? Forcé una sonrisa y asentí, viéndolos apresurarse hacia su coche. Esa noche, en lugar de sentir lástima por mí misma, me reuní con mis amigos en nuestro restaurante favorito cerca del campus, donde celebramos hasta la medianoche. Rodeada de personas que se preocupaban genuinamente por mis logros, me di cuenta de que ya no necesitaba la validación de mis padres para sentirme valiosa. Al día siguiente, me mudé a Chicago y comencé el siguiente capítulo de mi vida, decidida a construir un futuro basado en mis propios valores y prioridades en lugar de buscar continuamente una aprobación que quizás nunca recibiría. Chicago me acogió de formas en que mi familia nunca lo hizo. La startup de marketing que me contrató, Pulse Digital, era una empresa vibrante llena de profesionales creativos y ambiciosos que rápidamente se convirtieron tanto en mentores como en amigos. Mi jefe, Daniel, tomó un interés especial en mi desarrollo, asignándome a campañas cada vez más complejas e incluyéndome en reuniones con clientes desde el principio. Tienes un instinto para este negocio, me dijo durante mi evaluación de 6 meses. Llevo 15 años en marketing y algunas de las cosas que te salen de forma natural no se pueden enseñar. Me entregué a mi trabajo, llegando constantemente temprano y quedándome hasta tarde. Mientras mis colegas salían a tomar algo después del trabajo, yo a menudo me quedaba en mi escritorio, refinando campañas y analizando métricas. La dedicación valió la pena. En 18 meses, fui ascendida a especialista senior de marketing con un aumento salarial de $15,000. En Pulse, encontré a 2 colegas que se convirtieron en verdaderos amigos. Julia era nuestra estratega de contenido, una escritora brillante con un ingenio agudo que no toleraba tonterías de nadie. Marcus era un diseñador gráfico cuya creatividad tranquila complementaba perfectamente mi pensamiento estratégico. Los 3 colaborábamos a menudo en proyectos y nuestras campañas superaban constantemente las expectativas. Somos el equipo de ensueño, decía Julia, chocando los 5 con nosotros después de presentar resultados exitosos a los clientes. Por primera vez, me sentí valorada no solo por lo que producía, sino por quién era. Cuando sugería ideas en las reuniones, la gente realmente escuchaba. Cuando lograba algo difícil, el reconocimiento era inmediato y genuino. A medida que mi vida profesional florecía, mi contacto con mi familia se redujo a llamadas telefónicas ocasionales en festividades y cumpleaños. Cada conversación seguía el mismo patrón, breves preguntas sobre mi trabajo seguidas de extensas actualizaciones sobre Abigail, que había conseguido un puesto como curadora asistente en una galería en Boston. Durante una de esas llamadas en Navidad, mi madre compartió emocionada que Abigail había aparecido en una revista de arte local. Hemos enmarcado el artículo para la pared de la sala, dijo entusiasmada. Todos los que nos visitan lo notan de inmediato. Cuando preguntó por mi trabajo, mencioné que una de mis campañas había ganado un premio regional de publicidad. Oh, qué bien, dijo antes de cambiar rápidamente de tema. ¿Te dije que la Galería de Abigail va a organizar una exposición especial el próximo mes? Estamos muy orgullosos. Para mi 26º cumpleaños, llevaba casi 4 años en Pulse y estaba siendo considerada para un puesto de directora que se había abierto inesperadamente cuando nuestra directora de marketing se mudó a la costa oeste. A pesar de mi relativa juventud, Daniel abogó firmemente por mi ascenso. Teresa ha demostrado consistentemente habilidades de liderazgo más allá de su edad, argumentó en la reunión donde se discutió mi ascenso. Solo supe esto porque Julia había estado presente y me lo contó más tarde. El día que fui nombrada oficialmente directora de marketing con un aumento salarial que casi duplicó mi sueldo inicial, llamé a mis padres con la noticia. Era la primera vez en años que iniciaba una llamada fuera de una festividad. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi padre, sonando genuinamente complacido por una vez. Siempre supe que eras inteligente. Por un momento, sentí un destello de la validación que había buscado durante tanto tiempo.
Entonces mi madre tomó el teléfono. «Qué bien, querida. ¿Te dijo papá que el novio de Abigail le propuso matrimonio el fin de semana pasado?» Lo hizo en la galería, rodeado de arte. Tan romántico. Estamos pensando en junio para la boda. Tendrás que reservar la fecha, por supuesto. Así de simple, mi logro fue eclipsado una vez más. 3 meses después, decidí visitar Boston para mi 28º cumpleaños. No había estado en casa en casi 2 años, y una parte de mí todavía esperaba una reconciliación, o al menos un reconocimiento. Reservé un hotel en el centro en lugar de quedarme en casa de mis padres, dándome la opción de tener espacio si era necesario. El fin de semana comenzó de manera bastante agradable con una cena en casa de mis padres. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, estofado de ternera, y mi padre abrió una botella de vino. Por un breve momento, pareció que estaban haciendo un esfuerzo. Entonces noté la mesa del comedor cubierta de folletos, muestras de color y planos de asientos. «¿Qué es todo esto?», pregunté, señalando los materiales de planificación de la boda. «Oh, hemos estado ayudando a Abigail a planificar la boda», dijo mi madre. «De hecho, hemos asegurado el Lakeview Manor para la recepción. Es ese lugar magnífico con vistas al embalse. La lista de espera suele ser de 2 años, pero el propietario es cliente de la firma de tu padre». «¿No es maravilloso?». Recordé ese lugar. Había mencionado una vez, años atrás, que sería el lugar de mis sueños si alguna vez me casaba. Mi madre había comentado que era ridículamente caro y poco práctico. Después de la cena, mientras mi madre estaba en la cocina preparando café, escuché a mi padre hablar por teléfono en su estudio con la puerta entreabierta. «Sí, ya hemos pagado el depósito, 20.000 solo por el lugar, pero ¿qué se le va a hacer? Siempre hemos priorizado lo que más importa a la familia». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Lo que más importa a la familia. Nunca, en 28 años, había sido yo lo que más importaba. Salí de la casa sin despedirme, caminando en el frío aire de enero hasta llegar a mi hotel. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas, el dolor en mi pecho ardía. Esto no era por dinero. Nunca había sido por dinero. Era sobre valor, sobre mérito, sobre quién merecía celebración y quién no. Esa noche, acostada en la cama de mi hotel, tomé una decisión. Nunca más buscaría la validación de personas que eran fundamentalmente incapaces de darla. En cambio, construiría algo para mí, una representación tangible de mi valía que nadie podría disminuir o ignorar. El vuelo de regreso a Chicago fue catártico. Por primera vez, no estaba huyendo del rechazo, sino avanzando hacia un propósito claro. Pasé esas 2 horas en el aire tomando notas en mi teléfono, investigando calculadoras de hipotecas y elaborando un presupuesto. Para cuando aterrizamos, tenía el esbozo de un plan. A primera hora del lunes por la mañana, llamé a Elise Morgan, una asesora financiera que Julia me había recomendado meses antes. Programamos una reunión para el miércoles por la tarde. «Quiero hacer una inversión significativa», le dije cuando nos reunimos en su oficina del centro. «Algo que se aprecie en valor, pero que también sirva como un santuario personal». Y Lisa sintió, revisando mi información financiera. «Estás en una excelente posición para alguien de tu edad. Sin deudas aparte de préstamos estudiantiles manejables, ingresos sólidos, y has sido constante con tus contribuciones para la jubilación». «¿En qué tipo de inversión estabas pensando?». «Una propiedad», respondí sin dudar. Específicamente, una casa en un lago a una distancia manejable de Chicago, en algún lugar tranquilo. Durante la siguiente hora, discutimos opciones, financiamiento y consideraciones a largo plazo. Al final de nuestra reunión, tenía un presupuesto claro y una carta de preaprobación para una hipoteca que, combinada con mis ahorros, me permitiría comprar una propiedad de hasta $650.000. «Eso debería darte buenas opciones en las regiones de los lagos de Michigan o Wisconsin», dijo Elise. «Solo recuerda tener en cuenta los costos de mantenimiento, los impuestos sobre la propiedad y los posibles gastos de renovación». Pasé los siguientes 3 fines de semana conduciendo a diferentes comunidades lacustres en un radio de 3 horas desde Chicago. El cuarto fin de semana, la encontré, una propiedad embargada en Silver Lake, en Michigan, a unas 2 horas y media de mi apartamento. La casa en sí necesitaba trabajo.
Había estado vacía durante más de un año y tenía esa sensación de abandono de un lugar que una vez fue amado pero que había caído en tiempos difíciles. Pero la ubicación era perfecta. Apartada de una carretera tranquila, la propiedad incluía 100 pies de costa privada y casi un acre de terreno boscoso. La casa estaba posicionada para capturar las vistas del amanecer sobre el agua, con una amplia terraza que rodeaba dos lados. A $420,000, estaba muy dentro de mi presupuesto, dejando espacio para las renovaciones que necesitaba desesperadamente. Trabajando con un agente inmobiliario especializado en propiedades frente al lago, hice una oferta. Después de una breve negociación, fue aceptada. 60 días después, recibí las llaves de mi casa del lago. Caminando por ella sola ese primer día, sentí una abrumadora sensación de orgullo mezclada con anticipación. La casa tenía una buena estructura, 3 dormitorios, 2 baños, una cocina de concepto abierto y una sala de estar con techos abovedados y paredes de ventanas que daban al lago. Pero la decoración estaba estancada en los años 90, con papel pintado anticuado, alfombras gastadas y una cocina que había visto días mejores. Tomé fotos de cada habitación, midiendo espacios y tomando notas. Esa noche, sentada en la terraza desnuda, viendo el atardecer reflejarse en el lago, llamé a Marcus. Necesito tu ayuda con algo grande, dije, y le expliqué mis planes de renovación. Marcus, cuya pasión por el diseño se extendía más allá de su trabajo diario, se entusiasmó de inmediato. Envíame esas fotos esta noche. Empezaré a trabajar en algunos conceptos este fin de semana. Durante las siguientes 6 semanas, reuní un equipo de contratistas basándome en recomendaciones de fuentes locales. Cada decisión se sentía significativa, desde el suelo de roble de tablones anchos que reemplazaría la alfombra hasta la pintura verde salvia para los gabinetes de la cocina. Elegí accesorios, electrodomésticos y acabados con cuidadosa consideración, creando un espacio que reflejara mi estética y mis prioridades. El proceso de renovación se convirtió en una forma de terapia. Cada pared derribada, cada nueva característica instalada, representaba otra capa de mi pasado siendo transformada. La casa que había sido descuidada estaba renaciendo, al igual que yo estaba reconstruyendo mi sentido de autoestima, independiente de la validación de mi familia. Durante la semana, trabajaba en Chicago, entregándome a mi rol de directora con energía renovada. Los fines de semana, conducía a la casa del lago, supervisando el progreso y tomando decisiones según fuera necesario. El viaje de 3 horas se convirtió en un espacio de transición donde podía procesar la semana y prepararme para el trabajo práctico que me esperaba. Julia me visitó varias veces durante el proceso, ayudándome a pintar o simplemente brindando apoyo moral y vino después de un día de supervisión de la construcción. Este lugar se parece cada vez más a ti con cada cambio, observó una noche mientras nos sentábamos en lonas en el nuevo suelo de la sala, comiendo comida para llevar del único restaurante decente del pueblo cercano. Es como verte reclamar tu espacio en el mundo. Durante los 6 meses del proceso de renovación, mi contacto con mi familia se mantuvo mínimo. Llamé en el cumpleaños de mi madre y envié una tarjeta de regalo para el aniversario de mis padres, pero por lo demás mantuve la distancia. Cuando mi madre llamaba para discutir los planes de la boda de Abigail, mantenía las conversaciones breves y nunca mencioné el proyecto de la casa del lago. ¿Vas a llevar a alguien a la boda?, preguntó durante una de esas llamadas. No, respondí simplemente. Oh, bueno, está bien. Te hemos sentado en la mesa de los primos. A menos que prefieras estar con los solteros. La mesa de los primos está bien, dije, distraída por las muestras de pintura esparcidas por el suelo de mi apartamento en Chicago. A mediados de julio, las renovaciones principales estaban completas. La transformación era impresionante. El interior oscuro y anticuado había sido reemplazado por un espacio luminoso y aireado que capturaba la belleza natural del entorno del lago. La cocina ahora contaba con encimeras de cuarzo blanco, los gabinetes verde salvia y una gran isla donde los amigos podían reunirse. La sala de estar se centraba en una chimenea de piedra restaurada, con asientos cómodos orientados tanto hacia el fuego como hacia la vista del lago. El dormitorio principal se había ampliado para incluir una zona de estar con un rincón de lectura en un ventanal. Afuera, la terraza se había reconstruido y extendido con una nueva escalera que conducía directamente a la orilla. Había añadido una zona de fogata cerca del agua, rodeada de sillas Adirondack.
Un muelle se extendía hacia el lago con un pequeño elevador para botes instalado para la lancha de madera antigua que había encontrado y restaurado, otro proyecto de fin de semana que me había traído una alegría inesperada. El toque final fue la obra de arte. Había encargado 3 grandes pinturas de paisajes a un artista que descubrí en una galería de Chicago, que representaban Silver Lake en diferentes estaciones. Colgaban en la sala, uniendo los espacios interiores y exteriores. De pie en el espacio completado, sentí una sensación de logro diferente a todo lo que había experimentado antes. Esto era mío, creado bajo mis propios términos, reflejando mis valores y mi estética. Por primera vez en mi vida, había construido algo significativo sin buscar la aprobación o validación de nadie más. Era hora de compartirlo con el mundo, bajo mis propios términos. Agosto llegó con un clima perfecto para el lago, días cálidos y noches frescas que hacían el agua especialmente atractiva. Con las renovaciones completas y la casa totalmente amueblada, programé a un fotógrafo profesional para capturar la propiedad en su mejor luz. Sofía, la fotógrafa que contraté, tenía experiencia en fotografía de arquitectura y diseño de interiores. Llegó temprano un sábado por la mañana, cuando la luz era suave y dorada, resaltando la belleza natural tanto de la casa como de su entorno. Este lugar es impresionante, comentó mientras se movía por las habitaciones, capturando detalles y planos generales. La transformación de esas fotos del antes que me mostraste es increíble. Deberías estar muy orgullosa. Durante horas, fotografió cada aspecto de la propiedad, desde primeros planos de detalles personalizados hasta vistas panorámicas del lago desde la terraza. Cuando se fue, prometió entregar las fotos editadas en una semana. Fiel a su palabra, el correo electrónico de Sofía llegó el viernes siguiente con un enlace a una galería de imágenes. Al desplazarlas en mi apartamento de Chicago, sentí una oleada de emoción. Las fotografías capturaron no solo la belleza física del espacio, sino algo menos tangible, la sensación de paz y propósito que había encontrado al crearlo. Ese domingo por la noche, después de pasar el fin de semana en la casa del lago con Julia y Marcus, seleccioné 12 fotos que representaban mejor la transformación. La primera mostraba la vista expansiva desde la terraza al amanecer, con la niebla elevándose del lago. Otras destacaban la cocina, la sala de estar, la suite principal, el muelle y la zona de la fogata. La imagen final era una toma crepuscular de la casa desde el agua, con las ventanas brillando cálidamente contra el azul profundo de la noche. Abrí Instagram, una aplicación que rara vez usaba. Mi cuenta había estado inactiva durante meses, con me gusta ocasionales en publicaciones de amigos, pero poco contenido propio. Creé una publicación en carrusel con las 12 imágenes y luego me senté, con los dedos sobre el teclado, considerando qué escribir. Después de varios intentos, me decidí por la simplicidad. Gracias por la motivación. A veces, ser ignorado es lo mejor que te puede pasar. Casa de Yago, Silver Lake, nuevos comienzos. Con una respiración profunda, le di a compartir y dejé mi teléfono. Era casi medianoche y esperaba pocas reacciones inmediatas. Me fui a la cama sintiendo una extraña mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Por la mañana, mi teléfono zumbaba constantemente con notificaciones. Amigos de la universidad, colegas del trabajo, conocidos con los que no había hablado en años, todos comentaban con asombro y felicitaciones. La publicación se estaba extendiendo más allá de mi círculo inmediato, con etiquetas y compartidos multiplicando su alcance. Julia me envió un mensaje de texto: Dios mío, tu teléfono debe estar explotando. Esa publicación es increíble. Muy orgullosa de ti por compartir esto. Mientras revisaba los comentarios con mi café, sonó mi teléfono. El número de mis padres. Lo dejé ir al buzón de voz, no estaba lista para esa conversación antes de terminar mi primera taza de café. 10 minutos después, sonó de nuevo. De nuevo, lo dejé ir al buzón de voz. Luego, un mensaje de texto de mi madre: Teresa, por favor, llámanos. Acabamos de ver tu publicación de Instagram. ¿Cuándo compraste una casa en el lago? ¿Por qué no nos lo dijiste? Tu padre y yo estamos muy confundidos. Me tomé mi tiempo para responder, terminando mi café y vistiéndome para el día. Finalmente, respondí con un mensaje de texto: llamaré esta tarde. A lo largo del día, las reacciones continuaron llegando. Colegas pasaban por mi oficina para expresar admiración y hacer preguntas.
Mi jefe, Daniel, me llamó a su oficina a media mañana. Es una propiedad impresionante, dijo, señalando su teléfono donde mi publicación de Instagram era visible. Felicidades, te lo mereces. Por la tarde, la publicación había acumulado cientos de me gusta y docenas de comentarios. Había ganado casi 100 nuevos seguidores y varias cuentas de diseño locales habían compartido las fotos de la renovación. Entre las notificaciones había un mensaje de texto de Abigail. Hermosa casa. Felicidades. Pero, ¿a qué te referías con, gracias por la motivación? Parece un poco pasivo-agresivo. ¿No crees que mamá y papá están molestos? No respondí. A las 7 de esa tarde, finalmente llamé a mis padres desde la tranquilidad de mi apartamento. Teresa, por fin, la voz de mi madre era una mezcla de agitación y alegría forzada. Hemos estado intentando localizarte todo el día. ¿Esta casa en tu Instagram es realmente tuya? Sí, respondí simplemente. La compré el invierno pasado y pasé los últimos 6 meses renovándola. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Y a qué te referías con esa leyenda? La gente nos está preguntando sobre ello. Podía oír a mi padre en el fondo pidiendo el teléfono. Se puso al aparato. Teresa, esto es una gran sorpresa. Una propiedad como esa debe haber sido muy cara. ¿Estás segura de que fue una decisión financiera sabia? Sabes, los bienes raíces pueden ser arriesgados, especialmente las propiedades recreativas. La preocupación no era por mi bienestar o felicidad, sino por la prudencia financiera de mi decisión. Típico. Consulté con un asesor financiero antes de comprar, respondí fríamente. La propiedad estaba dentro de mi presupuesto y la renovación ya ha aumentado considerablemente su valor. Bueno, dijo él, sonando algo desinflado. Supongo que hay que felicitarte, aunque me gustaría que me hubieras consultado primero. Tengo experiencia en estas cosas. Gracias, dije, ignorando la última parte de su declaración. Estoy muy contenta con cómo ha quedado. Mi madre tomó el teléfono de nuevo. Deberíamos ir a verla. Quizás el próximo fin de semana. Podríamos ir el viernes después del trabajo. No estoy disponible el próximo fin de semana, interrumpí. Tengo planes. Hubo una pausa incómoda. Bueno, ¿cuándo sería un buen momento? Queremos ver este lugar. Y todavía no has explicado esa leyenda. ¿De qué motivación estabas hablando? Parece que podrías estar refiriéndote a nosotros. Y, sinceramente, Teresa, eso se siente muy injusto. No estoy lista para discutir eso todavía, dije sinceramente. Y no estoy lista para visitas. Les haré saber cuando eso cambie. Después de terminar la llamada, sentí una extraña ligereza. Quizás por primera vez en mi vida, había establecido un límite con mis padres y me había mantenido firme, a pesar de las tácticas de culpa y manipulación que siempre habían funcionado antes. A la mañana siguiente, recibí un largo correo electrónico de mi padre explicando todas las razones por las que mi compra podría haber sido imprudente y ofreciéndose a ayudarme a evaluar mi situación financiera. Lo borré sin responder. 3 días después, llegó un mensaje de texto grupal de familiares lejanos, tíos, tías, primos, todos expresando sorpresa y felicitaciones por la casa del lago. Varios mencionaron que les encantaría visitarla. Respondí con un agradecimiento general, pero no hice ninguna invitación. Ese fin de semana, Julia y Marcus se unieron a mí en la casa del lago para una celebración adecuada. Hicimos una parrillada en la terraza, nadamos en el lago y asamos malvaviscos en la fogata mientras las estrellas aparecían en el cielo. Por Teresa, dijo Julia, levantando su copa de vino mientras nos sentábamos alrededor del fuego. Quien se construyó un palacio mientras todos miraban para otro lado. Marcus también levantó su copa. Y quien tuvo el coraje de compartirlo con el mundo en sus propios términos. Mientras la luz del fuego parpadeaba en sus rostros, sentí una profunda gratitud por estos amigos que me veían con claridad y celebraban mi éxito sin reservas. Esto, me di cuenta, era como debería sentirse la familia. El último fin de semana de agosto, conduje a la casa del lago temprano el viernes por la mañana, planeando un retiro tranquilo en solitario antes de que comenzara la ajetreada temporada de marketing de otoño.
El pronóstico del tiempo prometía condiciones perfectas de finales de verano, días cálidos para nadar y noches frescas para observar las estrellas junto a la fogata. Llegué justo antes del mediodía, descargué los comestibles y mi bolso de fin de semana, y me puse el traje de baño para un chapuzón rápido en el lago antes de almorzar. De pie en el muelle, a punto de zambullirme, noté un coche entrando en mi camino de entrada. Un coche familiar, el Volvo SV plateado de mis padres. Se me hizo un nudo en el estómago mientras me envolvía en una toalla y subía desde la orilla. Para cuando llegué a la terraza, ya estaban fuera del coche. Mi madre saludaba con entusiasmo mientras mi padre miraba a su alrededor, evaluando la propiedad. Detrás de ellos, otro coche entró, Abigail y su prometido, Roger. ¡Sorpresa!, gritó mi madre. Decidimos venir a ver esta increíble casa tuya en el lago. Y mira, Abigail y Roger también vinieron. Me quedé helada en la terraza, con el pelo mojado goteando sobre mis hombros, sintiéndome emboscada en mi propio santuario. Les dije que no estaba lista para visitas, dije, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Mi padre frunció el ceño. No seas ridícula, Teresa. No somos visitas. Somos familia. Y hemos conducido 3 horas para ver este lugar después de que has sido tan misteriosa al respecto. Lo menos que puedes hacer es darnos la bienvenida como es debido. El viejo patrón amenazaba con reafirmarse, sus demandas, mi aquiescencia. Pero esto era diferente. Este era mi espacio, creado bajo mis propios términos. Deberían haber llamado primero, dije con firmeza. Tengo planes este fin de semana. ¿Qué planes?, preguntó mi madre, ya avanzando hacia la puerta principal. Estás sola aquí, ¿verdad? Trajimos comida y vino. Pensamos que podríamos hacer un fin de semana familiar. Quizás tomar algunas fotos nuevas para tu Instagram. Abigail trajo su buena cámara. ¿Verdad, cariño? Abigail asintió, luciendo algo incómoda. El lugar se ve genial desde fuera, Teresa. De verdad. Tomé una respiración profunda. Esperen aquí. Necesito cambiarme. Luego podemos hablar. Adentro, me sequé y vestí rápidamente, usando los pocos minutos a solas para recomponerme. Esta confrontación había sido inevitable, me di cuenta. Mejor tenerla ahora, en mi territorio, que más tarde en la boda de Abigail o en algún otro evento familiar donde yo estaría en su terreno. Cuando salí, todos estaban de pie torpemente en la terraza, admirando la vista a pesar de sí mismos. El lago es hermoso, dijo Roger, claramente tratando de aliviar la tensión. Entiendo por qué elegiste este lugar. Gracias, respondí, y luego me dirigí al grupo. Pueden entrar y ver la casa. Les daré un recorrido, pero necesito ser clara. Esto no es una visita de una noche. No estoy preparada para invitados. El rostro de mi madre se descompuso. Pero trajimos todo lo que necesitamos. No seremos ninguna molestia. Y hemos reservado un hotel en el pueblo, así que ni siquiera necesitas alojarnos. Ese no es el punto, dije. Les dije que no estaba lista para visitas, y vinieron de todos modos. Eso no es respetar mis límites. Mi padre se burló. ¿Límites? Somos tus padres, Teresa, no unos extraños de la calle. No entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto. Mientras entrábamos en la casa, sus reacciones al interior fueron mixtas. Mi madre exclamó sobre la cocina y las ventanas con vistas, mientras que mi padre inmediatamente comenzó a cuestionar mis elecciones de renovación. Reemplazaste todo el suelo. Eso debe haber sido caro. Y estas encimeras, el cuarzo no es barato. ¿Era todo esto realmente necesario? Abigail deambulaba por el espacio, examinando los detalles con ojo de curadora. La obra de arte es hermosa. Es de un artista de Chicago, en realidad, respondí. Las encargué específicamente para este espacio. Después de que el recorrido terminó en la sala, nos quedamos en un silencio incómodo hasta que mi madre sugirió, ¿por qué no preparo algo de almuerzo? Traje ingredientes para sándwiches. Está bien, dije, sabiendo que esta conversación no podía evitarse. Luego necesitamos hablar. Durante el almuerzo en la terraza, la tensión creció.
Finalmente, mientras terminábamos de comer, mi padre sacó a relucir lo que claramente estaba en la mente de todos. Entonces, Teresa, ¿a qué te referías exactamente con esa leyenda de Instagram? Gracias por la motivación. Suena como si estuvieras insinuando que alguien te motivó a comprar este lugar. Dado el contexto, parece que podrías estar refiriéndote a nosotros, lo que francamente se siente muy injusto. Era la apertura que necesitaba. ¿Injusto? Hablemos de injusticia, dije en voz baja. Durante 28 años, los he visto celebrar cada logro de Abigail mientras minimizaban o ignoraban los míos. He escuchado, no podemos permitírnoslo, cada vez que algo era importante para mí, solo para verlos gastar generosamente en cosas importantes para ella. Mi madre jadeó. Eso no es verdad. Siempre las hemos tratado a ambas por igual. ¿En serio?, respondí. El 7º cumpleaños de Abigail tuvo un payaso profesional y 30 invitados. El mío tuvo 4 amigos y una película en casa porque de repente el dinero escaseaba. Su fiesta de 16 años tuvo un DJ y catering en el centro comunitario, mientras que mi fiesta de 10º cumpleaños fue cancelada a última hora por gastos inesperados. Su graduación de secundaria mereció un salón de baile en el Hilton. La mía fue una parrillada en el patio trasero porque soy más introvertida. ¿Sigo? El rostro de mi padre se había enrojecido. Esos son ejemplos muy selectivos, Teresa. Y diferentes hijos tienen diferentes necesidades. Abigail es más social, más importante, terminé por él, porque así es como se sintió cada vez. Abigail parecía atónita. No tenía idea de que te sentías así. ¿Cómo podrías? Recibías la atención y la celebración que cualquier niño desearía. No te culpo por eso. Pero me volví hacia mis padres. Si los hago responsables a ustedes por el patrón. Nunca fue por dinero. Fue por prioridades, por quién y qué valoraban. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Eso no es justo, Teresa. Las queremos a las dos por igual. Estamos orgullosos de ambas. Entonces, ¿por qué? Pregunté, en 28 años, nunca los he escuchado presumir de mí como lo hacen de Abigail. ¿Por qué mis premios académicos terminaron en un cajón mientras sus trofeos de fútbol ocupaban un lugar privilegiado en la estantería? ¿Por qué mi beca universitaria fue recibida con preocupaciones sobre el costo en lugar de celebración? ¿Por qué se fueron temprano de mi graduación universitaria para asistir a la inauguración de su galería? El silencio que siguió fue pesado, cargado de reconocimiento. Y más recientemente, continué, ¿por qué están gastando $20.000 en el lugar de la boda de Abigail, el mismo lugar que una vez mencioné como mi sueño, solo para que me dijeran que era ridículamente caro, mientras que nunca han invertido nada cercano a eso en mis sueños o celebraciones? Mi padre parecía genuinamente confundido. ¿El lugar de tus sueños? ¿Cuándo dijiste eso? Cuando tenía 16 años. Pasamos por allí para la boda de un primo y dije que si alguna vez me casaba, ese sería el lugar de mis sueños. Mamá dijo que era poco práctico y demasiado caro. Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada. No recuerdo eso, Teresa. Por supuesto que no, porque lo que me importaba a mí nunca se registró como lo suficientemente importante para ser recordado. Roger, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de esto, se aclaró la garganta. Quizás debería darles algo de privacidad para esta conversación. No, dije. ¿Qué? Vas a ser parte de esta familia. Deberías ver cómo funciona. Durante las siguientes 2 horas, hablamos más abiertamente que nunca. A veces, la conversación se acaloraba, con mis padres a la defensiva y Abigail dividida entre la lealtad hacia ellos y un creciente reconocimiento del patrón que estaba describiendo. No compré esta casa para fastidiarlos, expliqué finalmente, cuando los ánimos se habían calmado un poco. La compré porque, por primera vez en mi vida, quería crear algo que fuera completamente mío, que no pudiera ser disminuido ni eclipsado. Y sí, los años de ser ignorada me motivaron a construir el éxito en mis propios términos, a crear una vida donde mis logros son valorados, comenzando por valorarlos yo misma. Al final de la tarde, el agotamiento se había apoderado de todos nosotros. Mi madre parecía décadas mayor, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Mi padre estaba sentado con la cabeza entre las manos, inusualmente silencioso.
Deberíamos irnos, dijo Abigail finalmente. Darle a todos algo de tiempo para procesar. Mientras se preparaban para irse, mi madre se me acercó con vacilación. ¿Podemos intentar hacerlo mejor? ¿Podemos hablar de nuevo? No era una disculpa, no realmente, pero era una apertura. Sí, dije, pero no de inmediato. Necesito tiempo, y las cosas tienen que cambiar. Se fueron mientras el sol se ponía, los dos coches alejándose por mi camino de entrada mientras yo permanecía en la terraza, viéndolos irse. La confrontación había sido agotadora, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez, había dicho mi verdad sin suavizarla para proteger sus sentimientos o preservar la armonía familiar. Esa noche, sentada sola junto a la fogata, me di cuenta de que la casa del lago ya había cumplido su propósito, independientemente de lo que sucediera después con mi familia. Me había dado la fuerza para romper un patrón de toda una vida de buscar la validación de personas que no podían darla. Se había convertido en la prueba física de que podía crear algo hermoso y significativo en mis propios términos. Un año después, organicé una reunión en la casa del lago. Julia y Marcus estaban allí, junto con otros amigos de Chicago. Mis padres también vinieron, llegando a la hora acordada con un regalo de inauguración, un carrillón de viento para la terraza que mi padre había fabricado él mismo en su taller. Los últimos 12 meses habían traído cambios cuidadosos e incrementales. Llamadas telefónicas regulares donde mi madre realmente preguntaba por mi trabajo y recordaba detalles de conversaciones anteriores. Una tarjeta de cumpleaños de mi padre con una nota escrita a mano expresando un orgullo específico por mis logros profesionales. Pasos pequeños, imperfectos, pero sinceros. Abigail y yo habíamos comenzado a construir una relación como adultas, en lugar de como competidoras en un juego que ninguna de las dos había elegido. Su boda había llegado y pasado. Hermosa, sí. Pero asistí en mis propios términos, dándome permiso para irme temprano cuando necesitaba espacio. Mientras el sol de la tarde brillaba en el lago, levanté mi copa para un brindis. Por construir una vida que refleje tus propios valores, dije, mirando a los rostros reunidos, y por la comprensión de que nuestra valía no está determinada por la capacidad de otros para verla. Al otro lado del círculo, mi padre asintió lentamente, un gesto de reconocimiento que significaba más que 1000 palabras de disculpa. Esa noche, después de que todos se habían ido, me senté sola en el muelle mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido. El viaje no había terminado. La sanación familiar rara vez sigue un camino lineal y ordenado. Pero, quizás por primera vez, me sentí completamente en paz con quien era y la vida que había creado. La verdadera validación, había aprendido, no proviene de los padres ni de los hermanos, ni siquiera del éxito profesional. Proviene de honrar tu propio viaje y construir una vida que refleje tus valores más profundos, sin importar quién lo note o lo apruebe. Si alguna vez te has sentido ignorado o infravalorado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, que sepas que no estás solo. ¿Alguien más ha encontrado fuerza al convertir la decepción en motivación? Deja un comentario abajo sobre cómo has transformado el dolor en poder en tu propia vida. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría necesitar escuchar que su valía no está determinada por el reconocimiento de los demás. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces el mayor regalo que otros pueden darte es la libertad de construir tu propio camino cuando no logran ver tu luz.